Imagina una Escocia vibrante, llena de montañas majestuosas y valles cubiertos de niebla, donde los castillos se alzan como centinelas. En medio de este paisaje nació William Wallace, un hombre que no se conformaría con ser uno más. Nacido alrededor de 1270, Wallace no era un rey ni un gran noble, pero tenía algo que lo haría inolvidable, un espíritu indomable. Desde joven, observó cómo su amada Escocia sufría bajo la opresión inglesa y decidió que no viviría arrodillado. Así comenzó el viaje de un hombre que cambiaría la historia de su país para siempre. Wallace creció en una época de caos en Escocia. Tras la muerte del rey Alejandro III sin un heredero claro, el país se encontraba dividido y vulnerable. En ese momento, Eduardo I de Inglaterra aprovechó la oportunidad para imponer su control. Las tropas inglesas invadieron Escocia en 1296, sometiendo al pueblo a impuestos desmedidos, saqueos y una opresión constante. Este fue el contexto en el que Wallace empezó a gestar su odio hacia los invasores y su convicción de que alguien tenía que actuar. La vida bajo el yugo inglés no era algo que Wallace pudiera soportar. Desde muy joven fue testigo del sufrimiento de su pueblo. Familias forzadas a entregar sus cosechas, tierras confiscadas y escoceses tratados como súbditos de segunda clase. Para un hombre de fuertes convicciones como Wallace, cada injusticia se convirtió en un llamado a la acción, y aunque era un noble menor, comprendió que si nadie se levantaba, Escocia quedaría condenada a ser una simple provincia inglesa. El momento que cambió su vida y la historia de Escocia llegó en 1297, cuando ocurrió el asesinato de su esposa a manos de soldados ingleses. La ira y el dolor empujaron a Wallace a tomar cartas en el asunto. Con un grupo de leales seguidores, mató al sheriff inglés William de Heselrigg en Lanark como represalia. Este acto fue el punto de no retorno. Ya no era solo un hombre buscando venganza. Ahora, Wallace se había convertido en el líder de una insurrección que pondría a Escocia en pie de guerra. La rebelión de Wallace comenzó a ganar fuerza, y más escoceses descontentos se unieron a su causa. Desde las montañas hasta las aldeas, la gente veía en Wallace a un líder dispuesto a enfrentarse al gigante inglés. No era un guerrero cualquiera, era un estratega que sabía aprovechar el terreno y la sorpresa a su favor. Así, con incursiones rápidas y ataques sorpresa, Wallace comenzó a hostigar a las fuerzas inglesas, debilitando su control sobre el territorio. El clímax de su lucha llegó en la batalla del puente de Stirling en 1297. Los ingleses, liderados por el conde de Surrey, llegaron con una fuerza considerable, creyendo que su superioridad numérica les garantizaría la victoria. Pero Wallace tenía otros planes. Con su conocimiento del terreno, ideó una táctica brillante: permitir que solo una parte del ejército inglés cruzara el estrecho puente y luego atacar con toda su fuerza. La sorpresa fue total. Los ingleses, atrapados entre el río y las tropas escocesas, no tuvieron ninguna posibilidad. Fue una masacre. Wallace y su aliado Andrew Murray arrasaron al ejército invasor, y aquellos que no murieron bajo las espadas escocesas terminaron ahogados en el río Forth. Fue una victoria épica, que no solo humilló a los ingleses, sino que también consolidó a Wallace como el héroe indiscutible de la resistencia escocesa. Hugh de Cressingham, el odiado tesorero de Eduardo I en Escocia, fue uno de los primeros en morir. Y aquí viene un detalle escalofriante. Según las crónicas, Wallace mandó desollar su cadáver y usar su piel como símbolo de la venganza escocesa. Aunque brutal, este gesto mostró que Wallace y sus hombres no estaban dispuestos a retroceder ni a olvidar los abusos sufridos bajo el dominio inglés. Después de la gloriosa victoria en Stirling, Wallace fue nombrado guardián de Escocia. En este rol no solo lideraba el ejército, sino que se convirtió en el rostro de la resistencia contra Inglaterra. Por un tiempo, bajo su mandato, Escocia se liberó del yugo inglés y las guarniciones de Eduardo I fueron expulsadas. Sin embargo, Eduardo no iba a dejar que esto quedara sin castigo. En 1298 lanzó una nueva invasión, liderando personalmente su ejército. La batalla de Falkirk, en julio de 1298, fue el siguiente gran desafío para Wallace. Eduardo trajo un ejército mejor equipado y organizado, con una poderosa fuerza de arqueros galeses que resultarían decisivos. Wallace, confiando en sus formaciones de Schiltrons,
que consistían en grandes círculos de lanzas donde los soldados creaban una especie de muro impenetrable para detener a la caballería inglesa, intentó frenar el avance enemigo. Aunque los Schiltrons eran muy efectivos contra la caballería pesada, tenían una gran debilidad: eran vulnerables a los ataques a larga distancia. Los arqueros galeses, con sus poderosos arcos largos, aprovecharon esta debilidad y desmantelaron las defensas escocesas con una lluvia devastadora de flechas. La derrota fue inevitable. A pesar de su derrota en Falkirk, Wallace logró escapar con vida, pero la batalla había cambiado el curso de la guerra. Renunció a su cargo de guardián de Escocia, aunque no abandonó la lucha. Durante los años siguientes siguió liderando pequeñas incursiones y emboscadas contra las fuerzas inglesas. Wallace seguía siendo un símbolo de la resistencia, pero cada vez más perseguido por sus enemigos. En 1305, la suerte de Wallace cambió drásticamente. Traicionado por uno de sus compatriotas, John de Menteith, fue capturado cerca de Glasgow y entregado a las fuerzas inglesas. Lo trasladaron a Londres para ser juzgado por alta traición. Aunque Wallace nunca había jurado lealtad al rey inglés, esto no le salvó. Su juicio fue poco más que una formalidad, y la sentencia ya estaba decidida: muerte. El 23 de agosto de 1305, Wallace fue ejecutado en Smithfield, Londres. Su muerte fue brutal. Fue colgado pero no hasta morir, luego eviscerado y finalmente descuartizado. Sus restos fueron enviados a diferentes ciudades de Escocia como advertencia a otros rebeldes. Pero el efecto fue el contrario. En lugar de infundir miedo, la muerte de Wallace lo convirtió en un mártir y avivó aún más la llama de la rebelión. Lejos de aplastar la resistencia, la ejecución de Wallace inspiró a más escoceses a continuar la lucha por la independencia. Entre ellos estaba Robert de Bruce, quien finalmente lideraría a Escocia hacia la victoria definitiva en la batalla de Bannockburn en 1314. Aunque Wallace no vivió para ver a su país libre, su sacrificio fue la chispa que encendió el camino hacia la independencia. El legado de William Wallace ha perdurado a lo largo de los siglos. En Escocia es un héroe nacional cuyo nombre sigue resonando en los corazones de aquellos que valoran la libertad. El Monumento Nacional a Wallace en Stirling es un recordatorio permanente de su lucha. Desde lo alto de esa torre, uno puede imaginar a Wallace mirando al campo de batalla decidido a nunca rendirse. La vida y obra de Wallace ha sido contada y recontada a lo largo de los años en canciones, libros y monumentos. Su historia ha inspirado a generaciones no solo en Escocia, sino en todo el mundo. William Wallace no fue solo un hombre que se levantó contra un imperio. Fue un símbolo viviente de lo que significa luchar por la libertad y no ceder ante la opresión. Hoy, más de 700 años después de su muerte, William Wallace sigue siendo una figura central en la historia de Escocia. Su nombre es sinónimo de valentía, resistencia y lucha por lo que es justo. Aunque mucho de lo que se cuenta sobre su vida se ha mezclado con la leyenda, lo cierto es que su espíritu sigue inspirando a aquellos que creen en la libertad. Wallace no solo está presente en los monumentos que lo honran, sino también en la cultura escocesa, donde su nombre se invoca en momentos de orgullo y lucha. William Wallace es sin duda un recordatorio de que un solo hombre puede cambiar el curso de la historia si está dispuesto a sacrificarse por aquello en lo que cree. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!